Solo Dios puede saber la raya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre, en la preciosa milonga de Jacinto Chiclana, en la que dos veces en un mismo poema, entonces, Borges rima las palabras hombre y nombre. Rima consonante, elemental y encima repetida, que solo puede entenderse como un señalamiento ostensible del tema filosófico fundamental del que trata esa milonga, que como todas las milongas de Borges, es una gritona excusa para la filosofía y que en efecto nos conduce derechamente a uno de los problemas filosóficos fundamentales que lo obsesionaban, que es el mismo que el de Golem y el de tantos otros textos, solo que planteado ahora de una forma que no lo arroja sin más a los brazos de la tesis nominalista según la cual las palabras son, en efecto, los arquetipos de las cosas, sino planteando la tragedia a la que nos enfrenta la obstinada e irreductible distancia entre el deseo de conocer el verdadero pelaje de un hombre muerto y la comprensión de que ese hombre muerto solo puede quedarnos al final del día la cifra de un nombre que no puede pretender abarcarlo plenamente, pero que insiste y resuena y no deja de buscarnos, como queriendo decirnos algo, como invitándonos a no dejar de descifrarlo. Horacio González ha escrito un capítulo fundamental, sin duda uno de los capítulos mayores de la empresa infinita, interminable, de desciframiento de un nombre primordial de la política argentina, que es un símbolo y un mito, el nombre de Perón. Y llamó así a su libro, Perón. El nombre del libro de Horacio, del que ya se ha hablado hoy en esta sala, es entonces el nombre de Perón, el nombre del mito, o el mito mismo, que es el mito de un nombre y de una vida para siempre inaccesible, pero de la que ese nombre que es su cifra nos sigue trayendo ecos, resonancias, reflejos, como dice el subtítulo del libro de González, reflejos de una vida, y escritos, que es lo que hay, lo que queda del otro lado de la vida. Si existiera el reverso de la carne, no sería la muerte, serían los escritos, comienza González su Perón, y es de esos escritos que se ocupan. Pero González ha emprendido también otras empresas de desciframiento, de varias de las cuales se ha hablado también a lo largo de las horas de esta tarde. Quiso descifrar el misterio de otro nombre primordial, que es también un símbolo y un mito, el nombre de Marx, que también nos trae ecos, resonancias, señales, la llama Horacio en ese librito escrito en otra lengua, y de nuevo escritos, prólogos y cartas. El desciframiento del nombre de Marx se opera en el libro que le dedicó Horacio por la vía de estos escritos laterales, por así decir, a las obras mayores de su autor. Y también quiso descifrar el misterio del nombre de Evita, y escribió un libro y lo llamó Evita. Y quiso descifrar el misterio del nombre de Ar, y escribió un libro y lo llamó Ar. Y quiso descifrar el misterio del nombre de Macedonio y escribió un libro, pero ese libro no lo llamó Macedonio, quizás porque lo que quería mostrar en él era que el mito contenido en ese nombre era un mito que no le convenía. No un mito que estuviera mal por ser un mito. Vivimos dentro de los mitos y solo porque hay mitos hay historia. Eso nos lo enseñó González, que lo aprendió de Gramsci y de Lévi-Strauss, y esa enseñanza reiterada es uno de los núcleos recurrentes de sus textos, sino un mito que estaba mal porque no lo comprendía. Lo había inventado Borges, que no había entendido a Macedonio, que lo había considerado un humorista y al que por eso había que corregir. Por eso González lo corrige a Borges y nos muestra que Macedonio no era un humorista sino un filósofo, y ese filósofo que era Macedonio lo califica de cesante, porque su filosofía hace cesar al mismo tiempo la materialidad del mundo y la seguridad del yo, porque en la filosofía de Macedonio el propio Macedonio no tiene más remedio que cesar y que hacer que la propia palabra Macedonio se vacíe y se convierta en un puro y hueco movimiento de la lengua. Todo lo contrario de lo que pasa con la palabra Perón, que debe permanecer como el núcleo inconmovible a partir del cual enloquecer al mundo con gracia astuta, carnera y trágica, combinando de distintos y cambiantes modos frases y aforismos de viejos almanaques.
Nombres, entonces, los de los mitos argentinos, los de los libros de González, que son libros sobre esos mitos argentinos y parte misma, versión, pliegue de esos mitos. Y los de las revistas, que es de lo que Darío me sugirió que hablara, en las que González cumplió a lo largo de las décadas su función fenomenal de publicista. Envido, que es nombre gauchipolítico, arrogante y provocador. Porfiano, milonguero, diríamos, si quisiéramos homenajear alguna de las tesis de un hermoso libro de Josefina Luckmer que discutimos mucho con Horacio y que propusimos durante muchos años como lectura de alguna de sus materias. Unidos, que es nombre mítico también, quizás más calmo, más reflexivo, más empeñado en aprender los nuevos lenguajes y los nuevos talentos que reclamaban un momento diferente, novedoso, de algún modo inesperado, en el que las viejas palabras del diccionario peronista tenían que aprender a articularse de maneras diferentes y a convivir con otras. Y después, desde luego, el Ojo Mocho, que surgió de una de estas aulas y de las entrañas de las conversaciones sostenidas en algunas de las materias que dictábamos con Horacio a comienzos de la década siguiente, que seguramente era pensamiento social latinoamericano, y también se me hace inseparable en mi recuerdo de la experiencia del dictado de esas clases durante todos esos años. El Ojo Mocho. Alguna vez el disco de David Viñas, presentando en el Instituto de Literatura Argentina de la calle 25 de Mayo algunos de los números de la revista, leyó un pequeño texto que guardo en algún lado sobre ese nombre de naturaleza oftalmológica y como poetona, macedoniana quizás. No estaría mal decir que ese ojo nuestro era tan mocho que si hubiera sido un poco menos mocho ya no habría visto nada. Destacando la presencia en él de numerosas letras O y haciendo de esas letras O el presunto testimonio de una vocación oposicionista, de confrontación y de rechazo de las primicias que nos traían aquellos 90 miserables. Vocación que creo que en efecto tenía el Ojo Mocho, que él, Viñas, valoraba especialmente y que lo hizo durante mucho tiempo, desde que lo entrevistamos por primera vez en el segundo número, huésped frecuente y entusiasta de sus páginas. Alguna vez le oí decir a Horacio que a Viñas y a Rosicner, al cual también lo entrevistamos en el Ojo Mocho, y fue en el número siguiente al que contiene el reportaje que le habíamos hecho a Viñas, los había leído tarde. Y esa frase me dejó pensando. A mí me parece que el Ojo Mocho fue, entre otras cosas, al mismo tiempo que era para nosotros, que lo acompañábamos a Horacio en la tarea de prepararla y de ponerla a circular, el nombre de una experiencia de aprendizaje, de una cantidad de discusiones de las que no habíamos participado y en las que nos sumergíamos de la mano de los protagonistas de un capítulo anterior de una historia a la que de ese modo, muchos años después, nos incorporamos. Y el Ojo Mocho fue también, digo, al mismo tiempo que para nosotros era eso, el sitio donde Horacio consiguió que algunas conversaciones que no habían podido ocurrir 20 años atrás tuvieran, tarde, pero todavía, su oportunidad. El Ojo Mocho es el nombre de esa tardanza y de esa oportunidad. De la capacidad, me doy cuenta ahora de que esa era la gracia, para darle una nueva oportunidad a una conversación o a una cantidad de conversaciones que no habían podido ocurrir cuando a lo mejor habría sido bueno que ocurrieran y que se producían ahora, con la amarga conciencia de que ya era tarde, pero también con la esperanza de que no lo fuera tanto como para volver a ese diálogo infecundo. Para nosotros, para mí, fue una fecundidad incalculable. No alcanzo a imaginar mi vida intelectual, si es que no es pomposo hablar de esta manera, sin el nutriente extraordinario de esos 10 años de diálogo con la historia política y literaria de un país que se derrumbaba miserablemente, que se degradaba trágicamente, pero en medio de cuyo derrumbe, de cuya degradación, nosotros conseguíamos, pienso ahora, y se lo agradezco a Horacio, ser felices.